Capítulo primero de brevísima relación de la destrucción de las Indias. Argumento del presente epítome. Todas las cosas que han acaecido en las Indias desde su maravilloso descubrimiento y del principio que a ellas fueron españoles, para estar tiempo alguno, y después en lo sucesivo adelante hasta los días de ahora, han sido tan admirables y tan no creíbles en todo género a quien no las vido, que parece haber anublado y puesto silencio, y bastantes a poner olvido a todas cuantas, por hazañosas que fuesen, en los siglos pasados se vieron y oyeron en el mundo. Entre estas son las matanzas y estragos de gentes inocentes y despoblaciones de pueblos, provincias y reinos que en ellas se han perpetrado, y todas las otras no de menor espanto. Las unas y las otras refiriendo a diversas personas que no las sabían el obispo don Fray Bartolomé de las Casas o Casaus, la vez que vino a la corte después de fraile a informar al emperador nuestro señor, como quien todas bien visto había, y causando a los oyentes con la relación de ellas una manera de éxtasi y suspensión de ánimos, fue rogado e importunado que de estas postreras pusiese algunas con brevedad por escrito. Él lo hizo, y viendo algunos años después muchos insensibles hombres que la codicia y ambición ha hecho degenerar del ser hombres y sus facinerosas obras traído en reprobado sentido, que no contentos con las traiciones y maldades que han cometido, despoblando con exquisitas especies de crueldad aquel orbe, importunaban al rey por licencia y autoridad para tornarlas a cometer, y otras peores, si peores pudiesen ser, acordó presentar esta suma de lo que cerca desto escribió al príncipe nuestro señor para que su alteza fuese en que se les denegase, y parecióle cosa conveniente ponella en molde, porque su alteza la leyese con más facilidad, y esa es la razón del siguiente epítome o brevísima relación. Fin del epítome. Capítulo 2 de brevísima relación de la destrucción de las Indias. Prólogo. Prólogo del obispo don Fray Bartolomé de las Casas o Casaus, para el muy alto y muy poderoso señor del príncipe de las Españas, don Felipe nuestro señor. Muy alto y muy poderoso señor, como la providencia divina tenga ordenado en su mundo que para la dirección y común utilidad del linaje humano se constituyesen en los reinos y pueblos reyes como padres y pastores según los nombra Homero, y por consiguiente sean los más nobles y generosos miembros de las repúblicas, ninguna duda de la rectitud de sus ánimos reales se tiene, o con recta razón se debe tener, que si algunos defectos, daños y males se padecen en ellas, no ser otra la causa sino carecer los reyes de la noticia de ellos, las cuales, si les constasen, con sumo estudio y vigilante solercia, extirparían. Esto parece haber dado a entender la divina escritura en los proverbios de Salomón. Rex qui sedeti solio judici dissipat omne malum intui suo. Porque de la innata y natural virtud del rey, así se supone, conviene a saber, que la noticia sola del mal de su reino es bastantísima para que lo disipe, y que ni por un momento solo, en cuanto así lo fuere, lo pueda sufrir. Considerando pues yo, muy poderoso señor, los males y daños, perdición y jacturas, de los cuales nunca otros iguales ni semejantes se imaginaron poderse por hombres hacer, de aquellos tantos y tan grandes y tales reinos, o por mejor decir, de aquel vastísimo y nuevo mundo de las Indias, concedido y encomendado por Dios y por su Iglesia a los reyes de Castilla para que se lo rigiesen y gobernasen, convirtiesen y prosperasen temporal y espiritualmente, como hombre, que por 50 años y más de experiencia, siendo en aquellas tierras presente, los he visto cometer. Y que constándole a vuestra alteza algunas particularidades, hazañas dellos, no podría contenerse de suplicar a su majestad con instancia importuna, que no conceda ni permita las que los tiranos inventaron, prosiguieron y han cometido y llaman conquistas, en las cuales, si se permitiesen, han de tomarse hacer, pues de sí mismas, hechas contra aquellas indianas gentes, pacíficas, humildes y mansas, que a nadie ofenden, son inicuas, tiránicas y por toda ley natural divina y humana condenadas, detestadas y malditas. Deliberé por no ser reo, callando de las perdiciones de ánimas y cuerpos infinitos que los tales perpetraron. Poner en molde algunas y muy pocas que los días pasados colegí,
de innumerables que con verdad podría referir, para que con más facilidad vuestra Alteza las pueda leer. Y puesto que el arzobispo de Toledo, maestro de vuestra Alteza, siendo obispo de Cartagena, me las pidió y presentó a vuestra Alteza, pero por los largos caminos del mar y de tierra que vuestra Alteza ha emprendido, y ocupaciones frecuentes reales que ha tenido, puede haber sido que o vuestra Alteza no las leyó, o que ya olvidadas las tiene. Y el ansia temeraria e irracional de los que tienen por nada indebidamente derramar tan inmensa copia de humana sangre, y despoblar de sus naturales moradores y poseedores, matando 1000 cuentos de gentes, aquellas tierras grandísimas y robar incomparables tesoros, crece cada día, importunando por diversas vías y varíos fingidos colores que se les concedan o permitan las dichas conquistas, las cuales no se les podrían conceder sin violación de la ley natural y divina, y por consiguiente gravísimos pecados mortales dignos de terribles y enteros suplicios, tuve por conveniente servir a vuestra Alteza con este sumario brevísimo de muy difusa historia, que de los estragos y perdiciones acaecidas se podría y debía componer. Suplico a vuestra Alteza lo reciba y lea con la clemencia y real benignidad que suelen las obras de sus criados y servidores, que puramente por solo el bien público y prosperidad del Estado real servir desean. Lo cual visto, y entendida la deformidad de la injusticia que a aquellas gentes inocentes se hace, destruyéndolas y despedazándolas, sin haber causa ni razón justa para ello, sino por sola la codicia y ambición de los que hacer tan nefarias obras pretenden, vuestra Alteza tenga por bien de con eficacia suplicar y persuadir a su Majestad, que deniegue a quien las pidiere tan nocivas y detestables empresas. Antes ponga de esta demanda infernal perpetuo silencio, con tanto terror que ninguno sea osado dende adelante ni aun solamente se las nombrar. Cosa es esta, muy alto señor, convenientísima y necesaria para que todo el estado de la corona real de Castilla, espiritual y temporalmente, Dios lo prospere y conserve y haga bienaventurado. Amén. Fin del prólogo. Capítulo 3 de brevísima relación de la destrucción de las Indias. Descubriéronse las Indias en el año de 1492. Fuéronse a poblar el año siguiente de cristianos españoles, por manera que ha 49 años que fueron a ellas cantidad de españoles, y la primera tierra donde entraron para hecho de poblar fue la grande y felicísima isla Española, que tiene 600 leguas en torno. Hay otras muy grandes e infinitas islas alrededor por todas las partes de ella, que todas estaban, y las vimos, las más pobladas y llenas de naturales gentes indios, de ellas que pueden ser tierra poblada en el mundo. La tierra firme, que está de esta isla por lo más cercano 250 leguas, pocas más, tiene de costa de mar de más de 10.000 leguas descubiertas, y cada día se descubren más, todas llenas como una colmena de gentes, en lo que hasta el año de 41 se ha descubierto, que parece que puso Dios en aquellas tierras todo el golpe o la mayor cantidad de todo el linaje humano. Todas estas universas e infinitas gentes, a todo género crió Dios los más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a quien sirven, más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas ni bollicios, no risosos, no querullosos, sin rancores, sin odios, sin desear venganzas que hay en el mundo. Son asimismo las gentes más delicadas, flacas y tiernas en complexión, y que menos pueden sufrir trabajos, y que más fácilmente mueren de cualquiera enfermedad, que ni hijos de príncipes y señores entre nosotros, criados en regalos y delicada vida, no son más delicados que ellos, aunque sean de los que entre ellos son de linaje de labradores. Son también gentes paupérrimas y que menos poseen, ni quieren poseer de bienes temporales, y por esto no soberbias, no ambiciosas, no codiciosas. Su comida es tal que la de los santos padres en el desierto no parece haber sido más estrecha, ni menos deleitosa, ni pobre. Sus vestidos comúnmente son en cueros, cubiertas sus vergüenzas, y cuando mucho cúbrese con una manta de algodón que será como vara y media o 2 varas de lienzo en cuadra. Sus camas son encima de una estera, y cuando mucho duermen en unas como redes colgadas, que en lengua de la isla española llaman hamacas.
Son eso mismo de limpios y desocupados y vivos entendimientos, muy capaces y dóciles para toda buena doctrina, aptísimos para recibir nuestra santa fe católica y ser dotados de virtuosas costumbres, y las que menos impedimentos tienen para esto que Dios crió en el mundo. Y son tan importunas desque una vez comienza a tener noticia de las cosas de la fe, para saberlas, y en necesitar los sacramentos de la Iglesia y el culto divino, que digo verdad, que han de manester los religiosos para sufrillos ser dotados por Dios de don muy señalado de paciencia. Y finalmente yo he oído decir a muchos seglares españoles de muchos años acá, y muchas veces, no pudiendo negar la bondad que en ellos ven, y cierto estas gentes eran las más bienaventuradas del mundo, si solamente conocieran a Dios. En estas ovejas mansas y de las calidades susodichas por sa hacedor y criador así dotadas, entraron los españoles desde luego que las conocieron, como lobos y tigres y leones crudelísimos, de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho en 40 años a esta parte hasta hoy, y hoy en este día lo hacen sino despedazallas, matallas, angustiallas, afligillas, atormentallas y destruillas por las entrañas, y nuevas y varias y nunca otras tales vistas, ni leídas ni oídas maneras de crueldad, de las cuales algunas pocas abajo se dirán, en tanto grado que habiendo en la isla española sobre 3 cuentos de ánimas que vimos, no hay hoy de los naturales de ella 200 personas. La isla de Cuba, que es cuasi tan luenga como desde Valladolid a Roma, está hoy cuasi toda despoblada. La isla de San Juan y la de Jamaica, islas muy grandes y muy felices y graciosas, ambas están asoladas. Las islas de los Lucayos, que están comarchanas a la española y a Cuba por la parte del norte, que son más de 60 y con las que llamaban de gigantes, y otras islas grandes y chicas, y que la peor de ellas en más fértil y graciosa que la huerta del rey de Sevilla y la más sana tierra del mundo, en las cuales había más de 500.000 ánimas, no hay hoy una sola criatura. Todas las mataron trayéndolas, y por traellas a isla española, después de que vían que se les acababan los naturales de ella. Andando un navío 3 años a rebuscar por ellas la gente que había, después de haber sido vendimiadas, porque un buen cristiano se movió por piedad para los que se vayasen convertillos, y ganallos a Cristo no se hallaron sino 11 personas, las cuales yo vide. Otras más de 30 islas que están en comarcas de la isla de San Juan, y por la misma causa están despobladas y perdidas. Serán todas estas islas de tierra más de 2000 leguas, que todas están despobladas y desiertas de gentes. De la gran tierra firme somos ciertos, que nuestros españoles, por sus crueldades y nefandas obras, han despoblado y asolado, y que están hoy desiertos, estando llenos de hombres racionales, más de 10 reinos mayores que toda España, aunque entren Aragón y Portugal en ellos, y más tierra que hay de Sevilla a Jerusalén 2 veces, que son más de 2000 leguas. Daremos por cuenta muy cierta y verdadera que son muertas en los dichos 40 años por las dichas tiranías e infernales obras de los cristianos, injusta y tiránicamente, más de 200 ánimas y hombres, mujeres y niños, y en verdad que creo, sin pensar engañarme, que son más de 1500. 2 maneras generales y principales han tenido los que allá han pasado que se llaman cristianos, en extirpar y raer de la haz de la tierra aquellas miserandas naciones. La una por injustas, crueles, sangrientas y tiránicas guerras. La otra, después que se han muerto todos los que podrían anhelar o suspirar, o pensar en libertad, o en salir de los tormentos que padecen, como son todos los señores naturales y los hombres varones, porque comúnmente no dejan en las guerras a vida sino los mozos y mujeres, oprimiéndoles con la más dura, horrible y áspera servidumbre en que jamás hombres ni bestias pudieran ser puestas. A estas 2 maneras de tiranía infernal se reducen y resuelven o subalternan como a géneros todas las otras diversas y varias de asolar aquellas gentes que son infinitas. La causa por que han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de ánimas los cristianos ha sido solamente por tener por su fin último el oro, y henchirse de riquezas en muy breves días, y subir a estados muy altos y sin proporción de sus personas, conviene a saber, por la insaciable codicia y ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el mundo ser pudo, por ser aquellas tierras tan felices y tan ricas, y las gentes tan humildes,
tan pacientes y tan fáciles a sujetarlas, a las cuales no han tenido más respeto ni de ellas han hecho más cuenta ni estima. Hablo con verdad, por lo que sé y he visto todo el dicho tiempo. No digo que de bestias, porque pluguiera a Dios que como a bestias las hubieran tratado y estimado, pero cómo y menos que el estiércol de las plazas. Así han curado de sus vidas y de sus ánimas, y por esto todos los números y cuentas dichos han muerto sin fe y sin sacramentos. Y esta es una muy notoria y averiguada verdad, que todos, aunque sean los tiranos y matadores, la saben y la confiesan, que nunca los indios de todas las Indias hicieron mal alguno a cristianos, antes los tuvieron por venidos del cielo, hasta que primero muchas veces hubieron recibido de ellos o sus vecinos muchos males, robos, muertes, violencias y vexaciones de ellos mismos. Fin de brevísima relación de la destrucción de las Indias. Capítulo 4 de brevísima relación de la destrucción de las Indias. De la isla española. En la isla española, que fue la primera, como dijimos, donde entraron cristianos y comenzaron los grandes estragos y perdiciones de estas gentes, y que primero destruyeron y despoblaron, comenzando los cristianos a tomar las mujeres e hijos a los indios para servirse y para usar mal de ellos, y comerles sus comidas que de sus sudores y trabajos salían, no contentándose con lo que los indios les daban de su grado conforme a la facultad que cada uno tenía, que siempre es poca, porque no suelen tener más de lo que ordinariamente han menester y la hacen con poco trabajo, y lo que basta para 3 casas de a 10 personas cada una para un mes, come un cristiano y destruye en un día, y otras muchas fuerzas y violencias y vexaciones que les hacían. Comenzaron a entender los indios que aquellos hombres no debían de haber venido del cielo, y algunos escondían sus comidas, otros sus mujeres e hijos, otros huíanse a los montes por apartarse de gentes de tan dura y terrible conversación. Los cristianos dábanle de bofetadas y puñaladas y de palos hasta poner las manos en los señores de los pueblos, y llegó esto a tal temeridad y desvergüenza que al mayor rey señor de toda la isla un capital cristiano le violó por fuerza a su propia mujer. De aquí comenzaron los indios a buscar maneras para echar los cristianos de sus tierras. Pusiéronse en armas que son harto flacas y de poca ofensión y resistencia y menos defensa, por lo cual todas sus guerras son poco más que acá juegos de cañas y aun de niños. Los cristianos con sus caballos, espadas y lanzas comienzan a hacer matanzas y crueldades entrañas de ellos. Entraban en los pueblos, ni dezaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas, ni paridas que no desbarrigaban, y hacían pedazos como si dieran en unos corderos metidos en unos apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría el hombre de por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete, o le descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas, y daban de cabeza con ellas en las peñas. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas, riendo y burlando, y cayendo en el agua. Decían, «Bullís, cuerpo de tal». Otras criaturas metían a espada con las madres juntamente, y todos cuantos delante de sí hallaban. Hacían unas horcas largas, que juntasen casi los pies a la tierra, y de 13 en 13, a honor y reverencia de nuestro Redentor y de los 12 apóstoles, poniéndoles leña y fuego, los quemaban vivos. Otros ataban o liaban todo el cuerpo de paja seca, pegándoles fuego y así los quemaban. Otros, y todos los que querían tomar a vida, cortábanles ambas manos, y de ellas llevaban colgando, y decíanles, «Andad con cartas, conviene a saber, lleva las nuevas a las gentes que están huidas por los montes». Comúnmente mataban a los señores y nobles de esta manera, que hacían unas parrillas de barras sobre horquetas y atábanlos en ellas, y poníanles por debajo fuego manso, para que poco a poco, dando alaridos, en aquellos tormentos desesperados se les salían las ánimas. Una vez vide que teniendo en las parrillas quemándose 4 o 5 príncipes y señores, y aun pienso que había 2 o 3 pares de parrillas donde quemaban otros, y porque daban muy grandes gritos y daban pena al capitán o le impedían el sueño, mandó que los ahogasen. Y el alguacil, que era peor que verdugo que los quemaba,
y sé cómo se llamaba y aun sus parientes conocí en Sevilla, no quiso ahogallos. Antes les metían con sus manos palos en las bocas para que no sonasen, y atizóles el fuego hasta que se asaran de despacio como él quería. Yo vi de todas las cosas arriba dichas y muchas otras infinitas. Y porque toda la gente que huir podía se encerraba en los montes y subía a las sierras, huyendo de hombres tan inhumanos, tan sin piedad, y tan feroces bestias, extirpadores y capitales enemigos del linaje humano. Enseñaron y amaestraron lebreles, perros bravísimos que en viendo a un indio le hacían pedazos en un credo, y mejor arremetían a él y lo comían que si fuera un puerco. Estos perros hicieron grandes estragos y carnicerías. Y porque algunas veces raras y pocas mataban los indios a algunos cristianos con justa razón, hicieron ley entre sí que por un cristiano que los indios matasen, habían los cristianos de matar 100 indios. Fin de la isla española. Capítulo 5 de brevísima relación de la destrucción de las Indias. Los reinos que había en la isla española. Había en esta isla española 5 reinos muy grandes principales, y 5 reyes muy poderosos, a los cuales cuasi obedecían todos los otros señores que eran sin número, puesto que algunos señores de algunas apartadas provincias no reconocían superior de ellos alguno. El un reino se llamaba Magua, la última sílaba aguda, que quiere decir el reino de la Vega. Esta vega es de las más insignes y admirables cosas del mundo, porque dura 80 leguas de la mar del sur a la del norte. Tiene de ancho 5 leguas y hasta 8 y 10, y sierras altísimas de una parte y de otra. Entran en ella sobre 30.000 ríos y arroyos, entre los cuales son 12 tan grandes como Ebro y Duero y Guadalquivir. Y todos los ríos que vienen de la una sierra que está al poniente, que son los 20 o 25.000, son riquísimos de oro, en la cual sierra o sierras se contiene la provincia de Cibao, donde se dicen las minas de Cibao, de donde sale aquel señalado y subido en quilates oro que por acá tiene grande fama. El rey y señor de este reino se llamaba Guarionex. Tenía señores tan grandes por vasallos que juntaba uno de ellos 10.000 y 6.000 hombres de pelea para servir a Guarionex, y yo conocía a algunos de ellos. Este rey Guarionex era muy obediente y virtuoso y naturalmente pacífico y devoto a los reyes de Castilla, y dio ciertos años su gente por su mandado, cada persona que tenía en casa lo hueco de un escabel lleno de oro, y después, no pudiendo henchirlo, se lo cortaron por medio, y dio llena aquella mitad, porque los indios de aquella isla tenían muy poca o ninguna industria de coger o sacar el oro de las minas. Decía y ofrecíase este cacique a servir a el rey de Castilla, con hacer una labranza que llegase desde la Isabela, que fue la primera población de los cristianos, hasta la ciudad de Santo Domingo, que son grandes 50 leguas, porque no le pidiese oro, porque decía y con verdad que no lo sabían coger sus vasallos. La labranza que decía que haría, sé yo que la podía hacer y con grande alegría, y que valiera más al rey cada año de 300 de castellanos, y aun fuera tal que causara esta labranza haber en la isla hoy más de 50 ciudades tan grandes como Sevilla. El pago que dieron a este rey y señor tan bueno y tan grande fue deshonrallo por la mujer, violándosela a un capitán mal cristiano. Él, que pudiera guardar tiempo y juntar de su gente para vengarse, acordó de irse y esconderse sola a su persona y morir desterrado de su reino y estado, a una provincia que se decía de los Ciguayos, donde era un gran señor su vasallo. Desde que lo hallaron menos los cristianos, no se les pudo encubrir. Van y hacen guerra al señor que lo tenía, donde hicieron grandes matanzas, hasta que en fin lo hubieron de hallar y aprender. Y preso con cadenas y grillos, lo metieron en un navío para traerlo a Castilla, el cual se perdió en la mar, y con él se ahogaron muchos cristianos, y gran cantidad de oro, entre lo cual pereció el grano grande, que era como una hogaza, y pesaba 3.600 castellanos, por hacer Dios venganza de tan grandes injusticias. El otro reino se decía del Marién, donde ahora es el Puente Real.
al cabo de la Vega hacia el norte, y más grande que el reino de Portugal, aunque cierto harto más felice y digno de ser poblado, y de muchas y grandes sierras, y minas de oro y cobre muy rico, cuyo rey se llamaba Guacanagarí, última aguda, debajo del cual había muchos y muy grandes señores, de los cuales yo vide y conocí muchos. A la tierra de éste fue primero a parar el almirante viejo que descubrió las Indias, al cual recibió la primera vez el dicho Guacanagarí, cuando descubrió la isla con tanta humanidad y caridad, y a todos los cristianos que con él iban, y les hizo tan suave y grato su recibimiento y socorro y aviamiento, perdiéndosele allí aun en la nao que iba el almirante, que en su misma patria y de sus mismos padres no lo pudiera recibir mejor. Esto sé por relación y palabras del mismo almirante. Este rey murió huyendo de las matanzas y crueldades de los cristianos, destruido y privado de su estado, por los montes perdido. Todos los otros señores súbditos suyos murieron en la tiranía y servidumbre que abajo será dicha. El tercero reino y señorío fue la Maguana, tierra también admirable, sanísima y fertilísima, donde ahora se hace la mejor azúcar de aquella isla. El rey de él se llamó Caonabo. Este, en esfuerzo y estado y gravedad y ceremonias de su servicio, excedió a todos los otros. A éste prendieron con una gran sutileza y maldad, estando seguro en su casa. Metiéronle después en un navío para traelle a Castilla. Y estando en el puerto 6 navíos para partirse, quiso Dios mostrarse aquella con las otras grandes iniquidades e injusticias, y envió aquella noche una tormenta que hundió todos los navíos, y ahogó todos los cristianos que en ellos estaban, donde murió el dicho Caonabo, cargado de cadenas y grillos. Tenía este señor 3 o 4 hermanos muy varoniles y esforzados como él. Vista la prisión injusta de su hermano y señor, y las destrucciones y matanzas que los cristianos en otros reinos hacían, especialmente desde que supieron que el rey su hermano era muerto, pusiéronse en armas para ir a acometer y vengarse de los cristianos. Van los cristianos conciertos de caballo, que es la más perniciosa arma que puede ser para entre indios, y hacen tantos estragos y matanzas que asolaron y despoblaron la mitad de todo aquel reino. El cuarto reino es que se llamó Saragua. Este era como el meollo o médula o como la corte de toda aquella isla. Excedía en la lengua y habla de ser más polida, en la policía y crianza más ordenada, y compuesta en la muchedumbre de la nobleza y generosidad, porque había muchos y en gran cantidad señores y nobles, y en la lindeza y hermosura de toda la gente, a todos los otros. El rey y señor dél se llamaba Behechio. Tenía una hermana que se llamaba Anacaona. Estos 2 hermanos hicieron grandes servicios a los reyes de Castilla e inmensos beneficios a los cristianos, librándolos de muchos peligros de muerte, y después de muerto el rey Behechio, quedó en el reino por señora Anacaona. Aquí llegó una vez el gobernador que gobernaba esta isla, con 60 de caballo y más 300 peones, que los de caballo solos bastaban para asolar a toda la isla y la tierra firme, y allegáronse más de 300 señores a su llamado seguros, de los cuales hizo meter dentro de una casa de paja muy grande los más señores por engaño, y metidos les mandó poner fuego y los quemaron vivos. A todos los otros alancearon y metieron a espada con infinita gente, y la señora Anacaona por hacella honra ahorcaron. Y acaecía a algunos cristianos, o por piedad o por codicia, tomar algunos niños para amparallos no los matasen, y poníanlos a las ancas de los caballos. Venía otro español por detrás y pasablos con su lanza. Otro, si estaba el niño en el suelo, le cortaba las piernas con la espada. Alguna gente que pudo oír de esta tan inhumana crueldad, pasáronse a una isla pequeña que está cerca de allí 8 leguas en la mar, y el dicho gobernador condenó a todos estos que allí se pasaron que fuesen esclavos, porque huyeron de la carnicería. El quinto reino se llamaba Higüey, y señoreábalo una reina vieja que se llamó Iguanama. A esta ahorcaron, y fueron infinitas las gentes que yo vi de quemar vivas
despedazar y atormentar por diversas y nuevas maneras de muertes y tormentos, y hacer esclavos todos los que a vida tomaron. Y porque son tantas las particularidades que en estas matanzas y perdiciones de aquellas gentes ha habido, que en mucha escritura no podría caber. Porque en verdad que creo que por mucho que dijese, no pueda explicar de 1000 partes una. Solo quiero en lo de las guerras susodichas concluir con decir y afirmar en Dios y en mi conciencia que tengo por cierto que para hacer todas las injusticias y maldades dichas y las otras que dejo y podría decir, no dieron más causa a los indios ni tuvieron más culpa que podrían dar o tener un convento de buenos y concertados religiosos para roballos y matallos, y los que de la muerte quedasen vivos, ponerlos en perpetuo cautiverio y servidumbre de esclavos. Y más afirmo que hasta que todas las muchedumbres de gentes de aquella isla fueron muertos y asolados, que pueda yo creer y conjeturar, no cometieron contra los cristianos un solo pecado mortal que fuese punible por hombres. Y los que solamente son reservados a Dios, como son los deseos de venganza, odio y rancor que podrían tener aquellas gentes contra tan capitanes enemigos como les fueron los cristianos, esto creo que cayeron en muy pocas personas de los indios, y eran poco más impetuosos y rigurosos, por la mucha experiencia que de ellos tengo, que niños o muchachos de 10 o 12 años. Y sé por cierta e infalible ciencia que los indios tuvieron siempre justísima guerra contra los cristianos, y los cristianos ni ninguna nunca tuvieron justa contra los indios. Antes fueron todas diabólicas e injustísimas, y mucho más que de ningún tirano se puede decir del mundo. Y lo mismo afirmo de cuantas han hecho en todas las Indias. Después de acabadas las guerras y muertos en ellas todos los hombres, quedando comúnmente los mancebos y mujeres y niños, repartiéronlos entre sí, dando a uno 30, a otro 40, a otro 100 y 200, según la gracia que cada uno alcanzaba con el tirano mayor que decían gobernador. Y así, repartidos a cada cristiano, dábanselos con este color, que los enseñase en las cosas de la fe católica, siendo comúnmente todos ellos idiotas y hombres crueles, avarísimos y viciosos, haciéndolos curas de ánimas. La cura o cuidado que de ellos tuvieron fue enviar los hombres a las minas a sacar oro, que es trabajo intolerable, y las mujeres ponían en las estancias que son granjas a cavar las labranzas y cultivar la tierra, trabajo para hombres muy fuertes y recios. No daban a los unos ni a las otras de comer sino hierbas y cosas que no tenían sustancia. Secábanseles la leche de las tetas a las mujeres paridas y así murieron en breve todas las criaturas. Y por estar los maridos apartados, que nunca veían a las mujeres, cesó entre ellos la generación. Murieron muchos en las minas de trabajos y hambre, y ellas en las estancias o granjas de lo mismo. Y así se acabaron tantas y tales multitudes de gentes de aquella isla, y así se pudieran haber acabado todas las del mundo. Decir las cargas que les echaban de 3 y 4 arrobas, y las llevabas 100 y 200 leguas. Y los mismos cristianos se hacían llevar en hamacas, que son como redes a cuestas de los indios, porque siempre usaron ellos como de bestias para cargas. Tenían mataduras en los hombros y espaldas de las cargas como muy matadas bestias. Decir asimismo los azotes, palos, bofetadas, puñadas, maldiciones y otros 1000 géneros de tormentos que en los trabajos les daban. En verdad que en mucho tiempo ni papel no se pudiese decir y que fuese para espantar los hombres. Y es de notar que la perdición de estas islas y tierras se comenzaron a perder y destruir desde que allá se supo la muerte de la serenísima reina doña Isabel, que fue el año de 1504, porque hasta entonces sólo en esta isla se habían destruido algunas provincias por guerras injustas, pero no del todo, y éstas por la mayor parte, y casi todas se le encubrieron a la reina, porque la reina, que haya santa gloria, tenía grandísimo cuidado y admirable celo a la salvación y prosperidad de aquellas gentes, como sabemos los que lo vimos y palpamos con nuestros ojos y manos los ejemplos de esto.
débese de notar otra regla en esto, que en todas las partes de las Indias, donde han ido y pasado cristianos, siempre hicieron en los indios todas las crueldades susodichas y matanzas y tiranías y opresiones abominables que en aquellos inocentes gentes, y añadían muchas más y mayores y más nuevas maneras de tormentos y más crueles siempre fueron, porque los dejaba Dios más de golpe caer y derrocarse en reprobado juicio o sentimiento. Fin de los reinos que había en la isla española. Capítulo 6 de brevísima relación de la destrucción de las Indias. De las dos islas de San Juan y Jamaica. Pasaron a la isla de San Juan y a la de Jamaica, que eran unas huertas y unas colmenas. El año de 1509 los españoles con el fin y propósito que fueron a la española, los cuales hicieron y cometieron los grandes insultos y pecados susodichos, y añadieron muchas señaladas y grandísimas crueldades más, matando, quemando y asando, y echando a perros bravos, y después oprimiendo, y atormentando, y vexando en las minas y en otros trabajos, hasta consumir y acabar todos aquellos infelices inocentes que había en las dichas dos islas, más de 600.000 ánimas, y creo que más de un cuento, y no hay hoy en cada una 200 personas, todas perecidas sin fe y sin sacramentos. Fin de las dos islas de San Juan y Jamaica. Capítulo 7 de brevísima relación de la destrucción de las Indias. De la isla de Cuba. El año de 1511 pasaron a la isla de Cuba, que es, como dije, tan larga como de Valladolid a Roma, donde había grandes provincias de gentes. Comenzaron y acabaron de las maneras susodichas y mucho más y más cruelmente. Aquí acaecieron cosas muy señaladas. Un cacique y señor muy principal, que por nombre tenía Atuey, que se había pasado de la isla española a Cuba con mucha de su gente, y por huir de las calamidades e inhumanas obras de los cristianos, estando en aquella isla de Cuba y dándole nuevas ciertos indios que pasaban a ella los cristianos, juntó mucha a toda su gente y díxoles: ya sabéis cómo se dice que los cristianos pasan acá, y tenéis experiencia cuáles han parado a los señores fulano y fulano y aquellas gentes de Ilaiti, que es la española. Lo mismo vienen a hacer acá. ¿Sabéis quizá por qué lo hacen? Dijeron no, sino porque son de su natura crueles y malos, dice él. No lo hacen por solo eso, sino porque tienen un Dios a quien ellos adoran y quieren mucho. Y por haberlo de nosotros para lo adorar, nos tratan de sojuzgar y nos matan. Tenía en su casa una cestilla llena de oro en joyas y dijo: «Veis aquí el Dios de los cristianos. Hagámosle si os parece areitos, que son bailes y danzas. Quizá le agradaremos y les mandará que no nos hagan mal». Dijeron todos a voces: «Bien es, bien es». Bailáronle delante hasta que todos se cansaron. Y después dice el señor Atuey: «Mirad como quiera que sea, si lo guardamos, para sacárnoslo al fin nos han de matar. Echémoslo a este río». Todos votaron que así se hiciese, y así lo echaron en un río grande que allí estaba. Este cacique y señor anduvo siempre huyendo de los cristianos desde que llegaron a aquella isla de Cuba, como quien los conocía, y defendíase cuanto los topaba, y al fin lo prendieron. Y sólo porque huía de gente tan inicua y cruel, y se defendía de quien lo quería matar y oprimir hasta la muerte a él y a toda su gente y generación, lo hubieron vivo de quemar. Atado al palo, decíale un religioso de San Francisco, santa varón que allí estaba, algunas cosas de Dios y de nuestra fe, el cual nunca las había jamás oído, lo que podía bastar aquel poquillo tiempo que los verdugos le daban, y que si quería creer aquello que le decía, que iría al cielo, donde había gloria y eterno descanso, y si no, que había de ir al infierno a padecer perpetuos tormentos y penas. Él, pensando un poco, preguntó al religioso si iban cristianos al cielo. El religioso respondió que sí,
pero que iban los que eran buenos. Dijo luego el cacique sin más pensar, que no quería ir él allá sino al infierno, por no estar donde estuviesen y por no ver tan cruel gente. Esta es la fama y honra que Dios a nuestra fe ha ganado con los cristianos que han ido a las Indias. Una vez saliéndonos a recibir con mantenimientos y regalos 10 leguas de un gran pueblo, llegados allá nos dieron gran cantidad de pescado y pan y comida con todo lo que más pudieron. Súbitamente se les revistió el diablo a los cristianos, y pasaron a cuchillo en mi presencia y sin motivo ni causa que tuviesen, más de 3000 ánimas que estaban sentados delante de nosotros, hombres, mujeres y niños. Allí vi de tan grandes crueldades que nunca los vivos tal vieron ni pensaron ver. Otra vez desde a pocos días envié yo mensajeros asegurando que no temiesen a todos los señores de la provincia de La Habana, porque tenían por oídas de mi crédito que no se ausentasen, sino que nos saliesen a recibir, que no se les haría mal ninguno, porque de las matanzas pasadas estaba toda la tierra asombrada. Y esto hice con parecer del capitán, y llegados a la provincia saliéronnos a recibir 21 señores y caciques, y luego los prendió el capitán, quebrantando el seguro que les había dado, y los quería quemar vivos otro día, diciendo que era bien, porque aquellos señores algún tiempo habían de hacer algún mal. Pídeme muy gran trabajo para quitallos de la hoguera, pero al fin se escaparon. Después de que todos los indios de la tierra de esta isla fueron puestos en la servidumbre y calamidad de los de la Española, viéndose morir y perecer sin remedio todos, comenzaron unos a huir a los montes, otros a ahorcarse de desesperados, y ahorcábanse maridos y mujeres, y consigo ahorcaban los hijos. Y por las crueldades de un español muy tirano que yo conocí, se ahorcaron más de 200 indios. Pereció de esta manera infinita gente. Oficial del rey hubo en esta isla que le dieron de repartimiento 300 indios, y a cabo de 3 meses habían muerto en los trabajos de las minas los 270, que no le quedaron de todos sino 30, que fue el diezmo. Después le dieron otros tantos y más, y también los mató, y dábanle y más mataba, hasta que se murió y el diablo se llevó el alma. En 3 o 4 meses, estando yo presente, murieron de hambre y por llevalles los padres y las madres a las minas más de 7000 niños. Otras cosas vi de espantables. Después acordaron de ir a montear los indios que estaban por los montes, donde hicieron estragos admirables. Y así asolaron y despoblaron toda aquella isla, la cual vimos poco ha, y es una gran lástima y compasión verla yerma y hecha toda una soledad. Fin de la isla de Cuba. Capítulo 8 de brevísima relación de la destrucción de las Indias. De la tierra firme. El año de 1514 pasó a la tierra firme un infelice gobernador y cruelísimo tirano, sin alguna piedad ni aun prudencia, como un instrumento del furor divino, muy de propósito para poblar en aquella tierra con mucha gente de españoles. Y aunque algunos tiranos habían ido a la tierra firme y habían robado y matado y escandalizado mucha gente, pero había sido a la costa de la mar, salteando y robando lo que podían. Mas éste excedió a todos los otros que antes de él habían ido y a los que todas las islas, y sus hechos nefarios a todas las abominaciones pasadas. No sólo a la costa de la mar, pero grandes tierras y reinos despobló y mató, echando inmensas gentes que en ellos habían a los infiernos. Este despobló desde muchas leguas arriba del Darién hasta el reino y provincias de Nicaragua, inclusive, que son más de 500 leguas, y la mejor y más felice y poblada tierra que se cree haber en el mundo, donde habían muy muchos grandes señores e infinitas y grandes poblaciones, grandísimas riquezas de oro, porque hasta aquel que en ninguna parte había aparecido sobre la tierra tanto, porque aunque de la isla española se había henchido casi España de oro y más de fino oro, pero había sido sacada por los indios de las entrañas de la tierra,
de las minas dichas, donde, como se ha dicho, murieron. Este gobernador y su gente inventó nuevas maneras de crueldades y dar tormentos a los indios, porque descubriesen y les diesen oro. Capitán hubo suyo que en una entrada que hizo por mandato dél, para robar y extirpar gentes, mató sobre 40.000 ánimas que vio por sus ojos un religioso de San Francisco que con él iba, que se llamaba Fray Francisco de San Román, metiéndoles a espada, quemándolos vivos y echándolos a perros bravos y atormentándolos con diversos tormentos. Y la ceguedad perniciosísima que siempre han tenido hasta hoy los que han regido las Indias en disponer y ordenar la conversión y salvación de aquellas gentes, la cual siempre han pospuesto, con verdad se dice esto, y en la obra y efecto, puesto que por palabra hayan mostrado y colorado o disimulado otra cosa, llegado a tanta profundidad que hayan imaginado y practicado y mandado que les hagan a los indios requerimientos que vengan a la fe y a dar a obediencia a los reyes de Castilla, sino que les harán guerra a fuego y a sangre y los matarán y cautivarán. Como si el Hijo de Dios, que murió por cada uno de ellos, hubiera en su ley mandado, cuando dicho, «Eunies docete omnes genies», que se hiciesen requerimientos a los infieles pacíficos y quietos, y que tienen sus tierras propias, y si no las recibiesen luego sin otra predicación y doctrina, y si no se diesen a sí mismos al señorío del rey que nunca oyeron y vieron, especialmente cuya gente y mensajeros son tan crueles, tan desapiadados y tan horribles tiranos, perdiesen por el mismo caso la hacienda y las tierras, la libertad, las mujeres e hijos con todas sus vidas, que es cosa absurda y digna de todo vituperio y escarnio e infierno. Así que como llevase aquel triste y malaventurado gobernador instrucción que hiciese los dichos requerimientos para más justificallos, siendo ellos de sí mismo absurdos, irracionales e injustísimos mandamientos, lo hacían cuando acordaban de ir a saltear y robar algún pueblo de que tenían noticia tener oro. Estando los indios en sus pueblos y casas seguros, íbanse de noche los tristes españoles salteadores hasta media legua del pueblo, y allí aquella noche entre sí mismos apregonaban o leían el dicho requerimiento diciendo: «Caciques e indios de esta tierra firme de tal pueblo, hacemos os saber que hay un Dios y un Papa y un Rey de Castilla que es Señor de estas tierras. Venid luego a le dar la obediencia. Si no, sabed que os haremos guerra, mataremos y cautivaremos». Y al cuarto de alba, estando los inocentes durmiendo con sus mujeres e hijos, daban en el pueblo, poniendo fuego a las casas que comúnmente eran de paja, y quemaban vivos los niños y mujeres y muchos de los demás, antes que acordasen. Mataban los que querían, y los que tomaban a vida mataban a tormentos, porque dijesen de otros pueblos de oro o de más oro de lo que allí hallaban, y los que restaban herrábanlos por esclavos. Iban después, acabando o apagando el fuego, a buscar el oro que había en las casas. De esta manera y en estas obras se ocupó aquel hombre perdido, con todos los malos cristianos que llevó, desde al año del 14 hasta el año de 21 o 22, enviando en aquellas entradas 5 y 6 más criados, por los cuales le daban tantas partes, allende de la que le cabía por capitán general, de todo el oro y perlas y joyas que robaban y de los esclavos que hacían. Lo mismo hacían los oficiales del rey, enviando cada uno los más mozos o criados que podía, y el obispo primero de aquel reino enviaba también sus criados por tener su parte en aquella granjería. Más oro robaron en aquel tiempo de aquel reino, a lo que yo puedo juzgar, de 1.000.000 de castellanos, y creo que me acorto. Y no se hallará que enviaron al rey sino 3.000 castellanos de todo aquello robado. Y más gentes destruyeron de 800.000 ánimas. Los otros tiranos gobernadores que allí sucedieron hasta el año 33
mataron y consintieron matar, con la tiránica servidumbre que a las guerras sucedió, los que restaban. Entre infinitas maldades que éste hizo y consintió hacer el tiempo que gobernó, fue que dándole un cacique o señor de su voluntad, o por miedo como más es verdad, 9.000 castellanos, no contento con esto, prendieron al dicho señor y átanle a un palo sentado en el suelo, y extendidos los pies, pónenle fuego a ellos, porque diese más oro. Y él envió a su casa y trajeron otros 3.000 castellanos. Tornáronle a dar tormentos, y él no dando más oro, porque no le tenía, o porque no lo quería dar, tuviéronle de aquella manera hasta que los tuétanos le salieron por las plantas, y así murió. Y destas fueron infinitas veces las que a señores mataron y atormentaron por sacalles oro. Otra vez, yendo a saltear cierta capitanía de españoles, llegaron a un monte, donde estaban recogida y escondida, por huir de tan pestilenciales y horribles obras de los cristianos, mucha gente. Y dando de súbito sobre ella, tomaron 70 u 80 doncellas y mujeres, muertos muchos que pudieron matar. Otro día juntáronse muchos indios e iban tras los cristianos, pelcando por el ansia de sus mujeres e hijas, y viéndose los cristianos apretados, no quisieron soltar la cabalgada, sino metían en las espadas por las barrigas de las muchachas y mujeres, y no dejaron de todas 80 una viva. Los indios, que se les rasgaban las entrañas de dolor, daban gritos y decían: «Oh malos hombres, crueles cristianos, ¿a las iras matáis?» Iras llaman en aquella tierra a las mujeres, casi diciendo: matar las mujeres señales de abominables y crueles hombres bestiales. A 10 o 15 leguas de Panamá estaba un gran señor que se llamaba París, y muy rico de oro. Fueron allá los cristianos, y recibiólos como si fueran hermanos suyos, y presentó al capitán 50.000 castellanos de su voluntad. El capitán y los cristianos parecióles que quien daba aquella cantidad de su gracia debía de tener mucho tesoro, que era el fin y consuelo de sus trabajos. Disimularon y dicen que se quieren partir, y tornaron al cuarto del alba y dan sobre seguro en el pueblo, quemando con fuego que pusieron. Mataron y quemaron mucha gente y robaron 50 o 60.000 castellanos otros, y el cacique o señor escapóse, que no le mataron o prendieron. Juntó presto la más gente que pudo, y al cabo de 2 o 3 días alcanzó los cristianos que llevaban sus 130 o 40.000 castellanos, y da en ellos varonilmente, y mata 50 cristianos, y tómales todo el oro, escapándose los otros, huyendo y bien heridos. Después tornan muchos cristianos sobre el dicho cacique, y asoláronle a él y a infinita de su gente, y los demás pusieron y mataron en la ordinaria servidumbre, por manera que no hay vestigio ni señal de que haya habido allí pueblos ni hombre nacido, teniendo 30 leguas llenas de gente de señorío. Destas no tienen cuenta las matanzas y perdiciones que aquel mísero hombre con su compañía en aquellos reinos que despobló hizo. Fin de La tierra firme. Capítulo 9 de Brevísima relación de la destrucción de las Indias. De la provincia de Nicaragua. El año de 1522 o 23 pasó este tirano a subyugar la felicísima provincia de Nicaragua, el cual entró en ella en triste hora. De esta provincia, ¿quién podrá encarecer la felicidad, sanidad, amenidad y prosperidad y frecuencia y población de gente suya? Era cosa verdaderamente de admiración ver cuán poblada de pueblos que casi duraban 3 y 4 leguas en luengo, llenos de admirables frutales que causaba ser inmensa la gente. A estas gentes, porque era la tierra llana y rasa que no podían esconderse en los montes, y deleitosa, que con mucha angustia y dificultad osaban dejarla, por lo cual sufrían y sufrieron grandes persecuciones,
y cuanto les era posible toleraban las tiranías y servidumbres de los cristianos. Y porque de su natura era gente muy mansa y pacífica, hízoles aquel tirano con sus tiranos compañeros, que fueron con él todos los que a el otro reino lo habían ayudado a destruir, tantos daños, tantas matanzas, tantas crueldades, tantos cautiverios e injusticias, que no podría lengua humana decirlo. Enviaba 50 de caballo y hacía alancear toda una provincia mayor que el condado de Rosellón, que no dejaba hombre, ni mujer, ni viejo, ni niño a vida por muy liviana cosa, así como porque no venían tan apresto a su llamada, o no le traían tantas cargas de maíz que es el trigo de acá, o tantos indios para que sirviesen a él o a otro de los de su compañía, porque, como era la tierra llana, no podía huir de los caballos ninguno, ni de su ira infernal. Enviaba españoles a hacer entradas, que es ir a saltear indios a otras provincias, y dejaba llevar a los salteadores cuantos indios querían de los pueblos pacíficos que les servían, los cuales echaban en cadenas porque no les dejasen las cargas de 3 arrobas que se echaban a cuestas, y accedió vez de muchas que esto hizo, que de 4000 indios no volvieron 6 vivos a sus casas, que todo lo dejaban muertos por los caminos. Y cuando algunos se cansaban y se despeaban de las grandes cargas y enfermaban de hambre y trabajo y flaqueza, por no desensartarlos de las cadenas, les cortaban por la collera la cabeza y caía la cabeza a un cabo y el cuerpo a otro. Véase qué sentirían los otros. Y así cuando se ordenaban semejantes romerías, como tenían experiencia los indios de que ninguno volvía, cuando salían, iban llorando y suspirando y diciendo: aquellos son los caminos por donde íbamos a servir a los cristianos, y aunque trabajábamos mucho, en fin volvíamonos al cabo de un tiempo a nuestras casas y a nuestras mujeres e hijos, pero ahora vamos sin esperanza de nunca jamás volver, ni verlos, ni de tener más vida. Una vez, porque quiso hacer nuevo repartimiento de los indios porque se le antojó, y aun dicen que por quitar los indios a quien no quería bien y dallos a quien le parecía, fue causa que los indios no sembrasen una sementera, y como no hubo pan, los cristianos tomaron a los indios cuanto maíz tenían para mantener así y a sus hijos, por lo cual murieron de hambre más de 20.000 o 30.000 ánimas, y acaeció mujer matar a su hijo para comello de hambre. Como los pueblos que tenían eran todos una muy graciosa huerta cada uno, como se ha dicho, aposentáronse en ellos los cristianos, cada uno en el pueblo que le repartían, o como dicen ellos, le encomendaban, y hacían en él sus labranzas, manteniéndose de las comidas pobres de los indios, y así les tomaron sus particulares tierras y heredades de que se mantenían. Por manera que tenían los españoles dentro de sus mismas casas todos los indios, señores, viejos, mujeres y niños, y a todos hacen que les sirvan noches y días sin holganza. Hasta los niños, cuán presto pueden tenerse en los pies, los ocupaban en lo que cada uno puede hacer y más de lo que puede, y así los han consumido y consumen hoy los pocos que han restado, no teniendo ni dejándoles tener ni casa ni cosa propia, en lo cual aún exceden a las injusticias de este género que en la española se hacían. Han fatigado y oprimido y ha sido causa de su acelerada muerte de muchas gentes en esta provincia, haciéndoles llevar la tablazón y madera de 30 leguas al puesto para hacer navíos, y enviallos a buscar miel y cera por los montes por donde los comen los tigres, y han cargado y cargan hoy las mujeres preñadas y paridas como a bestias. La pestilencia más horrible que principalmente ha asolado aquella provincia ha sido la licencia que aquel gobernador dio a los españoles para pedir esclavos a los caciques y señores de los pueblos. Pedían cada 4 o 5 meses, o cada vez que cada uno alcanzaba la gracia o licencia del dicho gobernador, al cacique 50 esclavos, con amenazas que si no los daban, lo habían de quemar vivo o echar a los perros bravos. Como los indios comúnmente no tienen esclavos, cuando mucho un cacique tiene 2 o 3 o 4, iban los señores por su pueblo y tomaban lo primero todos los huérfanos, y después
pedían a quien tenía 2 hijos 1, y a quien 3 2, y de esta manera cumplía el cacique el número que el tirano le pedía, con grandes alaridos y llantos del pueblo, porque son gentes que más parecen que aman a sus hijos. Como esto se hacía tantas veces, asolaron desde el año de 33 todo aquel reino, porque anduvieron 6 o 7 años 5 o 6 navíos al trato, llevando todas aquellas muchedumbres de indios a vender por esclavos a Panamá y al Perú, donde todos son muertos, porque es averiguado y experimentado millares de veces que sacando los indios de sus tierras naturales, luego mueren más fácilmente, porque siempre no les dan de comer y no les quitan nada de los trabajos, como no los vendan ni los otros los compren sino para trabajar. De esta manera han sacado de aquella provincia indios hechos esclavos, siendo tan libres como yo, más de 500.000 ánimas. Por las guerras infernales que los españoles les han hecho y por el cautiverio horrible en que os pusieron, más han muerto de otras 500 y 600.000 personas hasta hoy, y hoy los matan. En obra de 14 años, todos estos estragos se han hecho. Habrá hoy en toda la dicha provincia de Nicaragua obra de 4 o 5.000 personas, las cuales matan cada día con los servicios y opresiones cotidianos y personales, siendo, como os he dicho, una de las más pobladas del mundo. Fin de la provincia de Nicaragua.